Es una bendición estar en la casa de Dios una vez más. Creo que para todos es igual, ¿verdad? Compartimos esa declaración. Dios ha sido bueno con nosotros esta semana. Y hoy pues nos permite también estar en su casa para poder bendecir su nombre y poder aprender también de su palabra. Estamos dispuestos a aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Bien. Amén. Qué bueno. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es un gusto poder verlos. Vamos esta tarde a continuar un estudio que habíamos iniciado ya hace un par de meses. Estábamos hablando, nos habíamos detenido hablando un poquito acerca de la fe en el Señor. Y vamos a continuar la enseñanza esta tarde, esperando que todos podamos ser edificados con su palabra. Creo que ustedes esperan también, ¿verdad? Bien, entonces abrimos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Vamos a tomar este versículo de referencia. Ese habíamos tomado el mes anterior y vamos a seguir hablando de otros aspectos importantes acerca de la fe en el Señor. Hebreos 11, 1. Cuando tengan, me dicen un amén fuerte para entender que ya lo encontramos. ¿Ya está? Hebreos 11, 1. ¿Mateo ya? Vale. Dice, es pues de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Y creo que todos lo conocemos y lo podemos recitar de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero aunque podamos recitarlo de memoria, porque es un versículo que mucho se dice, ¿verdad? En el medio cristiano, es importante que nos detengamos a estudiarlo bien, a entender qué es lo que dice el escritor acerca de lo que es la fe. Y la vez pasada, el mes pasado, estuvimos hablando de esas palabras claves e importantes en este versículo, que dice que es la certeza, ¿verdad?, de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Certeza y convicción hablan de algo, hablan de un convencimiento, de algo que llevó a la persona a estar convencido de aquello que no puede ver, de cosas que aún no han pasado, probablemente, ¿verdad? Pero se tiene la plena certeza, el pleno convencimiento, porque se ha hecho una valoración de elementos hasta llegar a la conclusión de que aquello en lo que se espera es ciertísimo. Entonces la fe, aclaramos el mes pasado, bueno, espero que eso hayamos entendido todos, al menos eso es lo que yo quería comunicarle, es que la fe no es creer por creer, no es creer sin fundamento, no es creer quizás lo puedo ilustrar de esta manera, ¿verdad? No es tirarse de un avión sin paracaídas. La fe es tirarse del avión con paracaídas, seguro de que el paracaídas lo vaya a tener. Pero algunos cristianos interpretan la fe como el lanzarse, ¿verdad?, sin ninguna seguridad y tirarse al vacío confiando en que Dios lo va a agarrar a uno. Entonces, eso creo yo que es un mal cristianismo. Una persona que cree en todo sin analizarlo está a un pasito de volverse una persona crédula, no creyente. Creo que hay una diferencia, vamos a hacer una diferencia entre lo que es ser una persona crédula y una persona creyente. ¿Qué es una persona crédula? ¿Qué es un crédulo? ¿El qué? El que cree, correcto. Pero el crédulo, vamos a entenderlo así, como una persona que cree por creer, ¿verdad?, al punto de convertirse en una persona ingenua. El crédulo es una persona ingenua, o sea que le dan garabato.
¿Sí? Lo engañan, le hacen creer cosas, la persona cree eso, una persona crédula e ingenua. El cristianismo no es así. El cristianismo no somos un montón de personas que nos reunimos a escuchar un montón de situaciones y estamos obligados a creer en todo. No es así. Si nosotros hacemos eso, nos estamos volviendo personas crédulas. Pero el cristianismo habla de personas que han creído en base a algo, que han analizado algo porque tenemos fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y dijimos la vez pasada que uno llega a la certeza, uno tiene certeza cuando ha comprobado algo. ¿Sí? Entonces esa es la fe que el Señor nos pide a nosotros que tengamos. Un granito de esa fe, ¿verdad? Una fe no puede existir si no tiene un fundamento sólido, porque hay muchas personas que tienen fe en un montón de cosas, pero la diferencia entre esas personas, ¿qué les hace? La diferencia de esas personas es que creen por creer en cualquier cosa, y el cristianismo no se basa en creer por creer, porque bueno, les voy a recordar algo a los hermanos que están en el discipulado y los que no están en el discipulado, pues comento eso. Hay muchas personas que creen sinceramente, y creen con mucha fuerza, creen con mucha, ¿qué les digo? Con mucho ahínco quizás en algo que no es cierto. Nosotros tienen mucha fe, más fe que nosotros los cristianos, pero en algo que no es cierto. Entonces las personas que creen en algo que no es cierto no van a conseguir las cosas porque lo que creen no es cierto. ¿Sí? No sé si hay personas aquí que todavía creen en la ciguanaba. Podría, bueno, ¿me sirve el ejemplo? No, hablemos de algo más sano. Hablemos de Santa Claus. ¿Cuántos creen en Santa Claus? Nadie, ¿verdad? No, nadie cree en Santa Claus. Vale. Pero si hubiera personas que creen en Santa Claus, lo van a estar esperando el 24 de diciembre. Esperando que vaya a la chimenea. Aquí en El Salvador, ¿sabes cómo va a ser? Una chimenea. Aquí en el país. Y que va a bajar con sus renos mágicos y toda la cuestión. Bueno, nosotros que ya hemos analizado ¿cómo se llama? La evidencia, ¿verdad? Podemos decir, Santa no existe. Entonces no podemos poner la confianza en eso. Hay personas que practican otra religión, que creen en un montón de cosas, creen mucho en esa situación. Y yo les compartí a los hermanos en el discipulado, creo que en esta última clase que pusimos el ejemplo de los 500 profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Que estaban orando con toda su fuerza a Baal, al punto que hasta se dañaban el cuerpo. Porque son una persona que tiene mucha fe capaz de hacer eso, de dañarse el cuerpo. Si nosotros un ayuno no cuesta hacerlo, que arde el estómago. Hay que tener mucha fe para hacer eso. Entonces estos 500 profetas de Baal estaban haciendo algo con mucha fe, pero tenían una fe en algo que no era real, en algo que si hubieran puesto atención para tratar de comprobar eso, se hubieran dado cuenta que eso era irreal, que eso era mentira, pero tenían mucha fe. Entonces sabemos cristianos que también creemos en un montón de cosas en las que no las hemos puesto a prueba de la palabra de Dios, de la misma palabra de Dios, porque lo que nos da certeza a nosotros de las cosas es lo que el Señor ha dicho en su palabra. Nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos, tenemos una característica que nos distingue del resto de religiones o del resto de creencias, y es que nuestra autoridad máxima, nuestra máxima autoridad es la palabra del Señor. Eso nos hace diferente del resto de religiones, que nosotros creemos a la palabra del Señor. ¿Por qué creemos en la palabra del Señor? Porque es la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios. Y como creemos que Dios es Dios Todopoderoso, lo que Él dice vale la pena escucharlo y vale la pena obedecerlo, porque viene de parte de Dios, es la máxima autoridad. Entonces lo que Él ha dicho en su palabra es la revelación que Él quiso tener de Él para nosotros, Entonces nosotros
que creemos en el Dios creador, que creemos que Él se ha manifestado a través de su palabra, no hay mayor autoridad que la palabra del Señor. El libro que tienen ustedes ahí en sus manos, en sus teléfonos, es la máxima autoridad. Entonces, todo lo que nosotros creamos tiene que tener fundamento en la palabra del Señor. Si no, tenemos una fe equivocada. Tenemos una fe en algo que no tiene sustento, en algo que se puede derrumbar en cualquier momento, porque no está respaldado con la palabra del Señor, porque la única garantía para cualquier hombre es la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es nuestra mayor garantía? Porque es verdad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres, nosotros los hombres sí, nos inventamos un montón de cosas y al siguiente día las podemos estar cambiando. Uno, porque nos equivocamos. Y dos, porque podríamos haber mentido con toda deliberación, ¿verdad? Con toda la intención de mentir. Entonces, uno, porque nos equivocamos, somos falibles, entonces no somos dignos de entera confianza. Y segundo, porque podemos cometer errores, podemos estar mintiendo sin querer, pero Dios no es así. Dios tiene la verdad absoluta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. No dijo yo tengo la verdad, dijo yo soy la verdad. Entonces nosotros, las iglesias evangélicas, aceptamos todo lo que venga de la palabra del Señor, de lo que tenga respaldo en la palabra del Señor. Si no, no es fe. ¿Qué es lo que sería? Si no es fe, ¿qué sería? Si estamos creyendo en cosas que no están respaldadas en la palabra del Señor, no podemos llamarlo fe. Porque solo la fe puede comprobarse, puede llevar al convencimiento de algo. Solo cuando estoy convencido de algo, pues tengo fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no sé. ¿Por qué tenemos fe nosotros? Porque estamos seguros de la palabra del Señor. Porque hemos comprobado las cosas con la palabra del Señor. Entonces, si hay alguien que cree en otra cosa que no tiene el respaldo de la palabra del Señor, no podemos llamar a eso fe. Pudiéramos llamarlo tal vez superstición. Los cristianos somos muy supersticiosos. Algunos cristianos son muy supersticiosos porque creen un montón de cosas que no están respaldadas con la palabra del Señor. Entonces, podemos insistir que para nosotros los cristianos es muy importante estudiar ese libro. Ese libro es la base de nuestra fe. Ese libro nos protege a nosotros de ideas equivocadas, de creer en cosas que no son ciertas y que solo nos tienen distraídos del Dios verdadero. Acuérdense que la salvación está en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y otras cosas solo nos están distrayendo de conocer al Señor. Bien, eso quería que nos quedara claro. El mes pasado, no sé si me voy a entender. Sí, es que me lo dicen así, como que sí, no, como que sí, pero no. Hay algo que no queda muy claro. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende qué es fe? ¿Sí? Todo lo que podamos comprobar con la palabra del Señor, si estamos convencidos de eso, entonces deberíamos tener fe en eso, en lo que dice la palabra del Señor. Bien, entonces esa fue la introducción de la vez pasada y yo lo resumí todo en un par de minutos ahora. Ahora veamos hacia qué orientamos nosotros nuestra fe, obviamente del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que creemos del Señor? ¿O de qué se habla más acerca de la fe en el medio cristiano? Bueno, en primer lugar, se requiere fe para la salvación, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Ahora, ¿pero por qué lo sabemos todo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe y la salvación? Hay un montón de versículos, ¿verdad? Vamos a leer un par nada más. Efesios capítulo 2, versículo 8. Es el más conocido, el más claro. Dice Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
¿Cómo nos salvamos nosotros? Fíjense, bien, aquí hay que poner mucha atención a lo que dice Pablo. Pablo, aunque estamos ocupando el versículo como contextualizando sobre el tema de la fe, en realidad este versículo no dice que nos salvemos por fe, sino que nos salvamos por gracia, a través de la fe. Eso sí, ¿verdad? Por gracia, a través de la fe. Esa es una gran noticia para nosotros, ¿verdad? Porque si fuera por fe, podríamos decir que cuando alguien deja de tener fe, deja de ser salvo. Pero Pablo dice que no somos salvos por fe, somos salvos por gracia, a través de la fe. ¿Por qué tiene que ser a través de la fe? Porque nosotros creemos en los méritos de Cristo, no en los nuestros. Y el regalo del Señor nos lo da. Gracia quiere decir algo que no merecemos, se nos da solo porque el Señor quiere darnos. Entonces toda la gracia, toda la salvación depende del Señor, no de nosotros. Se dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no viene de nosotros. O sea, la fe, ni siquiera la fe viene de nosotros, sino que es don de Dios. Ni siquiera la fe la producimos nosotros. La fe es un regalo de Dios también. Se dice, por gracia sois salvos. Ahora, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera. Se puede esperar un ratito. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia. Tenemos acceso a la gracia por la fe, en la cual estamos firmes. ¿Por qué? Por la gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice San Juan 3:16? No puedo creer que lo estén buscando. San Juan 3:16, ¿qué dice? Todo lo puede Cristo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Creer es sinónimo de fe. Todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. San Juan, capítulo 3, versículo 18. 2 versículos después de San Juan 3:16. Dice, el que cree en él, ¿qué pasa? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la importancia de la fe. Por eso es que Santiago, ¿por qué es? Que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede acercar a uno si no puede creer en Dios, ¿verdad? Y en Jesucristo. No puede tener uno salvación si no es en Jesucristo. Si alguien cree que su mérito, su esfuerzo, su abstinencia de no pecar, pues eso es lo que lo tiene salvo, está perdido, no está confiando en la gracia del Señor. Su fe está desviada. Nuestra fe tiene que estar en Jesucristo, en los méritos de Jesucristo, no en los nuestros. Si estamos creyendo en otras cosas, en nuestras obras, nuestro enfoque de la fe está equivocado, estamos cerrando el blanco, porque el blanco es Jesucristo. ¿Qué nos da seguridad a nosotros de nuestra salvación? ¿Qué? ¿Por qué creemos nosotros que somos justificados? ¿Por qué creemos nosotros que no vamos a recibir el castigo de Dios por nuestros pecados? Porque todos los que estamos aquí seguimos pecando, ya no como antes, ¿verdad? Pero seguimos pecando. ¿Por qué creemos nosotros que no vamos a recibir el castigo por nuestro pecado? Porque creemos en Jesucristo, en que Él recibió el castigo de nuestra paz. ¿Sí? Pues estamos seguros nosotros en eso. ¿Por qué estamos seguros de la salvación? Porque es por gracia.
No es por algo que hayamos hecho para merecerlo, es gracia. Es gracia. Ya lo hemos ejemplificado aquí un montón de veces, ¿verdad? Las cosas que los papás hacen por los hijos, muchas cosas que los papás hacen por los hijos, no porque las merezcan. Siendo honestos, muchas veces no las merecemos como hijos. Yo me acuerdo cuando era adolescente, muchas cosas no las merecía. De muchas cosas nos quejamos nosotros los hijos cuando somos dependientes de la casa, ¿verdad? Nos quejamos que solo frijoles, que solo huevo, que solo arroz. ¿Y qué? Que el huevo con verduras. Así ingratos somos, ¿verdad? Y eso hace que cualquiera, si ese hijo, si ese muchacho viviera en otra casa, ¿qué creen que le diría? ¿Qué creen que le dirían en otra casa a ese muchacho? Otra vez frijoles. ¿Qué creen que le dirían en otra casa? ¿Ah? Andate, si no te gusta nada, trabajar, trae tu comida. Pero en la casa no le dicen eso. ¿Por qué no le dicen eso en la casa? Porque le tienen mucha gracia. Hay demasiado amor para que la mamá se trague todo eso. Y no le digas nada, ingrato. ¿Sabes lo que cuesta conseguir un huevo? No sé por qué lo siguen recibiendo en la casa. Y el bicho se va al colegio, ¿verdad? O a la universidad, qué sé yo. Y regresa y lo dejan entrar a la casa después del berrinche que hizo. Y tiene cama. Y le pagan la luz, y le pagan el agua, y le compran ropa, todo el ingrato. ¿Por qué? Por gracia. No es porque lo merecen, de repente hacen cosas buenas, ¿verdad? Pero esas cosas buenas que hacen no merecen todo lo que hacen por uno. Al menos a mí, recuerdo, todo el tiempo que viví en la casa de mis papás, nunca me cobraron la energía eléctrica. Nunca me la cobraron, no sé los hijos de acá. Si les cobran energía eléctrica, les cobran el agua, les cobran el Netflix, el Wi-Fi. No nos cobraron nada de eso. ¿Por qué? Por gracia. Pues no es por algo que hicieron. Si aún cuando nos portábamos mal, nos seguían recibiendo en la casa. A veces nos portamos muy mal y merecíamos que nos echaran y no nos echaran. Eso es gracia. Esa creo que es la mejor manera de entender al Señor. Ahora, si así son los padres que son malos, porque son pecadores, los padres que estén aquí en la tierra, ¿verdad? Los padres que están aquí no pueden decir amén. Son pecadores, son malos, cuanto más nuestros padres celestiales. Si ustedes como padres mortales, pecadores, no pueden hacer eso con sus hijos, de echarlos, cuanto más el Señor. Eso es gracia. Bien, dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Ya, hermanos? 10, 9 y 10. ¿Ya tienen? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí habla Pablo de dos cosas, ¿verdad? La confesión y creer en el corazón, obviamente, ¿verdad? Eso no necesita mucha explicación. No se puede, sí se puede confesar sin creer. ¿Sí? Muchas personas confiesan a Jesús como el Señor sin creer en el Señor, porque confesar es fácil. ¿Sí o no? Bueno, Stephanie nos ha contado varias veces cuántas veces hizo la famosa oración de fe, pero no estaba creyendo. Entonces se puede confesar sin creer. Eso es muy fácil. Por eso es que Pablo hace la aclaración, ¿verdad? Que si confesar es que con tu boca que Jesús es el Señor, pero después le agrega un i, ¿verdad? El i es que eso tiene que ir con lo otro. Si solo va al confesar con la boca, no sirve de nada. Tiene que haber un confesar con la boca, pero creer en el corazón. Ahora, el creer en el corazón es algo que solamente el que está aceptando
esa verdad puede asegurar que de verdad está creyendo. Nadie más puede asegurar que alguien está creyendo. Solo la persona que está haciendo esa confesión puede de verdad saber si alguien está creyendo con todo su corazón, como nosotros estamos acá también. Nosotros podemos asegurar que el de la paz cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, que es algo que ninguno de nosotros podemos hacer. Por más buena gente que nos veamos. Usted me está viendo acá, pues no sabe si yo creo con todo mi corazón. Yo no puedo estar viendo a ustedes acá y yo no puedo saber si ustedes están creyendo con todo su corazón. Y las cosas que uno haga, como predicar, cantar, ir al culto, dar ofrenda, todo eso, tampoco son garantías. El Señor Jesús dijo que en aquel día iban a aparecer un montón de personas, no solamente diciendo que iban a la iglesia, que ofrendaban, que daban para misiones, que compraban pupusas los viernes. No decía solamente esas cosas, sino que decía: en tu nombre hemos sanado enfermos. ¿Quién de ustedes ha sanado enfermos? Estamos hablando de un cristiano de un nivel, como dicen algunos pastores, como que hubieran niveles de cristianos, un nivel de un cristiano de otro nivel, que sana enfermos. O sea, en tu nombre expulsamos demonios. ¿Cuántos de ustedes han expulsado demonios? Ni lo suyo. Cuando se Satanás. Pero ¿quién de ustedes han echado demonios? ¿Alguien quiere comentar? ¿Quién lo atraen? Estamos hablando de otro nivel de cristianos. Hago la aclaración, no existen niveles de cristianos. Pero, digamos, agarrémosle esa idea de unos predicadores extravagantes que dicen que hay niveles de cristianos. Pero si fuera así, estamos hablando de otro nivel de cristianos que han sanado enfermos, que han impulsado demonios. Dice el Señor que aquel día eso lo van a decir al Señor: Señor, si en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos. ¿Y qué le va a decir el Señor? Aléjense de mí, nunca los conocí, o sea, nunca fueron en mi nombre, pero echaron demonios. O sea, hermano, que el echar demonios no es una garantía de que ahí se esté moviendo el Espíritu Santo. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué sorpresa esta! No es garantía el echar demonios que ahí se esté moviendo el Espíritu Santo. Para los que tanto andan orando por el avivamiento, porque creen que el avivamiento es eso: expulsar demonios y sanar enfermos. Tampoco es garantía de que el Señor se esté moviendo ahí. El Señor le dice: alejado de mí, nunca los conocí a ustedes. Entonces la pregunta con la que uno se queda: entonces, ¿cómo hacían eso? Bueno, no sabemos cómo lo hacían, pero por el Señor no lo hacían. Porque el Señor no estaba ahí, el Señor ni lo conocía. ¿Se imaginan esto? Señor, por eso que nosotros no tenemos que andar afanados o pidiendo milagros o señales, ¿verdad? Andar creyendo que el Señor se está moviendo porque los demonios salen y porque la gente se sana y la gente cae al suelo, llora, se estremece, solo van entrando y se les paran los pelos. Es una garantía de ese el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, creer en el corazón. El asunto es creer en el corazón. No es solamente una confesión, sino creer. Entonces, eso es fe. Esa es una fe que nos mueve a uno a la salvación. ¿Cómo se salva el hombre? Cuando cree con todo su corazón en el único Dios verdadero y en Jesucristo, a quien Él enviado. Cuando dice Jesucristo, es en toda la obra de Jesucristo. En que Jesucristo era un hombre, bueno, era Dios, hombre, que vivió entre nosotros sin pecado y que entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, y que cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, no solamente el que confiesa, sino que el que se arrepiente. Jesús eso predicaba: ahora arrepiéntanse de sus pecados. Y arrepentirse, ¿qué quiere decir? Cambiar de dirección. No puedo decir, sí, confieso el pecado, pero sigo el mismo camino. No, lo confieso y me arrepiento, y se cambio el rumbo, porque es que el rumbo que llevo está equivocado, cambio. Por eso que Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nuevo, o sea, no hay opción. No puedo decir yo creí en Jesucristo y soy el mismo borrachín. No creí en Jesucristo. Porque el que está en Cristo no es posible
Tenemos que entender esto. No es posible que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, que sigamos siendo los mismos. No es posible que si los jovencitos han conocido al Señor, sigan siendo los mismos malcriados con su papá. No es posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ellos. No se puede. No podemos tener los mismos arranques de ira, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque el que cree en Jesucristo, el Espíritu de Dios mora en él. Porque Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. O sea, no es salvo. El salvo tiene el Espíritu de Dios. Y si alguien tiene el Espíritu de Dios, cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en uno. ¿Saben cómo es esto? O sea, ¿cómo se lo ilustro? Remontémonos los adultos a varios años, un par de décadas quizás atrás, cuando éramos adolescentes, y lo que hace un adolescente hay que decir. Pero los adultos, remontémonos cuando éramos adolescentes. Y y en la adolescencia llegan tantas ideas, ¿verdad? Tantas cosas que uno quiere hacer, que quiere conocer, que quiere experimentar. No quiero decir que quiere pecar, a eso quiero llevarme. Tantas cosas que uno quiere conocer, ¿verdad? Fumar, bailar, trivialidades, son de trivialidades, pero hay todo un montón de pecados. Uno quiere conocer un montón de cosas. Y se acuerdan adultos, los que están adolescentes, pues no se acuerdan. Ayer lo hicieron, hoy mismo. Hace un rato. ¿Se acuerdan cuando querían hacer esas cosas malas? Esas cosas que sabían que no son correctas. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás? Sí, un par de minutos. ¿Se acuerdan adultos cuando estábamos adolescentes que queríamos hacer esas cosas? ¿Qué hacíamos para hacerlas? Eso, dale, bien. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos para hacerlas? ¿Cómo las hacían? Escondidas. ¿Sí o no? Los adultos que están acá, para que vean los adolescentes que los que son adultos ahorita solo nos la picamos de correcto. Pero adultos, sí o no hicieron cosas escondidas. Los adultos miren, amén, fuerte, con orgullo. ¿Qué pasa con el orgullo? Pero con orgullo. ¿Sí o no hicieron cosas escondidas? Amén. Más fuerte, pues, para que los muchachitos entiendan que no están solos. La vida es así. Adultos, de nuevo, ¿hicieron o no hicieron cosas escondidas? Sí. Hermano, no todos hicieron. ¿Para qué vamos a decir que no, sí? Como dice la hermana Chumartrovia. No, Naúm, usted hizo cosas escondidas. Hermano Naúm, que bien se viste, que llega, hermano, no se sabe el cielo. Hermano Naúm, que viene un pan de Dios, ¿verdad? Hermano Calix no ha venido. No, Calix. Escondido. Hermano, que los pecados se encuentran. Hasta el hermano Calix hizo cosas escondidas. Entonces salen cómo es esto de la conversión, que cuando uno se arrepiente de sus pecados y el Espíritu Santo llega a uno. Acuérdense de eso, en esos minutos de adolescente cuando estaban haciendo esas cosas escondidas. ¿Cómo es el Espíritu Santo que lo compara con la adolescencia? Pues es como cuando usted tenía esas ganas de hacer eso, pero ahí estaba su mamá. ¿Se acuerdan? Usted tenía ganas de hacer eso y aparecía la mamá. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con eso que querían hacer? Ya no se podía. No se podía porque estaba la mamá. Ya sea que a uno le daba pena o le daba miedo. Cualquiera de las dos cosas. Pero delante de la mamá no se hacen esas cosas. O delante del papá no se hacen. De modo que según está en Cristo nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? Porque el Espíritu Santo ahí está con uno. Antes no, cuando el Espíritu Santo estaba, es como que su mamá no estuviera, pues. Cuando los bichos se quedaban solos en la casa, y se quedan solos en la casa, ¿por qué te ríes? ¿Qué pasa cuando los bichos se quedan solos en la casa? Y dice el versículo aquel, ¿verdad? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Pues eso pasaba antes cuando nosotros no teníamos el Espíritu de Dios. Estábamos solos.
Estamos perdidos, estábamos descarriados. No había alguien que nos dijera, eso no es así, eso no se hace. Pero nosotros creímos en Jesucristo y nuestro ayo se puso al par de nosotros para guiarnos a Cristo. Y el Señor manda a su Santo Espíritu para que habite con nosotros. Y aún así no vale. Y aún así pecamos. Pero ahí está el Espíritu Santo con toda la gracia, con toda la paciencia del mundo. De repente damos un cocorón. Chacho, chacha, ¿qué anda haciendo? Y volvemos al camino. Pues eso es el Espíritu Santo. Bien. Entonces creer lleva a un cambio de comportamiento, ¿verdad? Eso es inevitable. No es posible que alguien diga que conoce al Señor y siga siendo el mismo. No se puede. El Espíritu Santo mismo se encarga de transformarlo a nosotros. ¿Se acuerda del día de su conversión cuando usted le entregó su vida a Jesucristo? Algo pasó, usted no puede explicar qué pasó adentro. Yo no les puedo explicar qué pasó adentro. Pero bueno, pues algunas cosas les puedo explicar. Yo me acuerdo que sentí vergüenza. Lo primero que uno siente, vergüenza por todo lo que uno ha hecho. Pero al mismo tiempo una gran paz. De saber que nuestros pecados ya alguien más los cargó. Y que el Señor no se acuerda más de ellos. Y que somos llamados hijos de Dios. Pero ¿qué se siente eso? No lo puedo explicar. ¿Qué es lo que pasa en uno, verdad? La transformación que comienza a ver en uno. El cambio de mentalidad. La forma de pensar, la forma de ver la vida es diferente. Entonces la fe orientada a la salvación. Pero hay una fe que también se orienta no solo a la salvación, sino al poder de Dios. A lo que Dios es capaz de hacer. Nosotros tenemos la fe como un recurso para ver las obras de Dios, las maravillas de Dios. Pero vamos a hablar de esto correctamente, ¿verdad? Porque mucho se ha abusado de este tema también y se han enseñado cosas incorrectas. Y es importante tener la convicción adecuada para entender el poder de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Alguien me ayuda y me lo lee. Capítulo 1, versículo 37 de Lucas. Vamos a aclarar esto de una vez. Eso nos tiene que quedar bien claro antes de hablar del poder de Dios. Dejemos bien claro eso. ¿Qué dice Lucas 1, versículo 37? David, ¿puede leer? ¿Qué dice? Dale. Sencillo, ¿verdad? Este te lo pueden memorizar, es bien fácil. Lucas 1:37, ¿qué dice? Que nada hay imposible para Dios. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Alguien me lo explica? No es fácil de explicarlo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que no hay nada imposible para Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? Eso es muy bueno. Que sin Dios no podemos hacer nada. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Qué más quiere decir ese versículo? Que para Dios no hay nada imposible. Yo les pregunto a ustedes acá, ¿hay algo que ustedes no puedan hacer? ¿Qué no pueden hacer ustedes? ¿Ustedes qué no pueden hacer? ¿Cómo les cuesta? No les cuesta pensar. Todo lado también. ¿Qué no puede hacerles? Volar. Sí, al menos por su cuenta no puede, ¿verdad? Se sube un avión, sí, pero ella no puede volar. ¿Qué no puede hacer? Muy bien, Mateo, ¿qué no puedes hacer? Meter goles. ¿Qué no puede hacer? Ella dijo volar, no le confías. Liliana, ¿qué no puede hacer? Hermano, ¿qué no puede hacer usted? No, pero no, aunque no fuera cristiano, hay cosas que no puede hacer. ¿Se ocurre algo que no puede hacer? Bueno, ¿qué no puede hacer? Aparte de volar, ¿no puede hablar inglés? ¿Sí? No, ¿qué no puede hacer? Ya, le voy a matar. ¿Qué no puede hacer? ¿Alguien de los que está acá puede romper una piedra sobre una mano?
¿Ah? Caminar sobre el agua, ¿ese quién puede? Porque nadie me dijo nada. Este momento todavía está pensando. ¿Cómo se puede caminar? ¿Qué más no pueden hacer? Respirar bajo el agua, también lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo? Cruzar una pared. ¿Quién se puede meter al fuego sin quemarse? Hay tantas cosas que el hombre no puede hacer, pero dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios es todopoderoso. De hecho, todo lo que existe ha sido hecho por Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Solo traten de que la imaginación les vuele ahorita, hermano. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora se imaginan qué pudiéramos hacer nosotros que somos hijos de Dios, si tuviéramos todo el poder de Dios a nuestra disposición. ¿Qué le gustaría hacer a usted que no pueda hacer volar? ¿Qué gustaría volar? ¿Ah? Leer la mente. Pero, ¿se podría hacer eso con el poder de Dios? Eso podría. Y también podría volar. ¿Qué más podría hacer usted con el poder de Dios? Si usted tuviera el poder de Dios, hermano, ¿qué más podría hacer? Sanar enfermos. Hermano, qué buena gente. ¿Quiénes son los demás? Que en la mente, sé que le ayuda a la humanidad. ¿Qué más podría hacer usted? ¿Qué más podría hacer usted? ¿Qué quisiera hacer usted? Dígame. Madre mía. Venga, no. ¿Qué? Sí. ¿Qué le gustaría hacer? Sí, ¿Has visto una película que se llama Todopoderoso? Y un cara, ¿verdad? Bueno, eso no. Lo quisieran hacer todo eso, decir, traer la luna y comerse porque dice que es de queso. ¿Qué le gustaría poder hacer? ¿Ya? No sé. Pensante, ¿verdad? Me llega a sacar, ¿verdad? Yo, ¿qué te gustaría poder hacer? ¿Qué? Detener el tiempo, o retroceder, viajar en el tiempo. Para Dios no hay nada imposible. Tiene todo lo que el hombre pudiera hacer, y de hecho podría hacerlo el hombre, ¿verdad? Con el poder de Dios, ¿o no? Ahora, ¿eso lo permite el Señor? ¿Sí? No, pero digo, ¿a quién? ¿A Juan? El Apocalipsis. Pero dice que Juan está teniendo la visión. No, lo digo de verdad. Hacer esta cosa, teletransportarse, qué sé yo. ¿Ok, no? No fue trasladado, tomado. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿cómo se llamaba? Felipe, ¿verdad? Ahora, pero la pregunta es, ¿está todo ese poder de Dios a nuestra disposición para hacer toda esa cosa? ¿No? ¿Y qué pasa cuando Jesús dijo al que cree todo? ¿Saben ustedes qué es todo? Todo. ¿Qué es todo? ¿Cuál es la interpretación en griego del todo? La palabra que se usa en griego y se traduce al español, traduce todo como todo, sin excepción. La revelación ahorita. Al que cree dice todo es posible. Escuchando eso, porque todo, porque a pedir dónde leer la mente. Todo es posible. Entonces pudiéramos hacer lo que dice Dios en atravesar las paredes. Jesús no lo hizo, ¿acaso? Tenía las puertas cerradas, las cosas escondidas. De repente el Señor estaba ahí.
Yo no sé por qué en las películas, aquí voy a hacer una paréntesis, en las películas de terror, los fantasmas tienen que abrir las puertas. ¿Se han fijado? Así que si usted abre las puertas, solo no es un fantasma. Los fantasmas no necesitan abrir puertas. ¿Por qué? Porque son fantasmas. No necesitan mover puertas. Mientras moviendo, ¿verdad? Que como un fantasma va caminando en la oscura, ¡ay, me tropecé! Que se oye el ruido de la cama que golpea. Eso no es posible. Bueno, cierro paréntesis. Se dice el Señor que el que cree todo le es posible. O sea que pudiéramos ser invisibles si creyéramos. Pudiéramos tener ese don que quiere leer, de leer la mente, de hablar inglés y con hermano, hablar otro idioma que quisiéramos, atravesar el fuego y no quemarlo, respirar bajo el agua, caminar sobre el agua, ¿podríamos hacerlo? Pregunta, esa pregunta. ¿Podemos hacerlo? Porque para el que cree todo es posible. Ahora, acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se espera. Vamos a analizar esto, analicémoslo, para tener una fe correcta en el poder de Dios. Dice Lucas que para Dios no hay nada imposible. El Señor le dijo a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese monte: trasládate hasta el mar. Ustedes imagínense el volcán de San Salvador. Dice: si ustedes tuvieran un poquito de fe del tamaño de un gran mostaza, podrían decirle a ese monte. Ahora, le pregunto, ¿el Señor estaba hablando un lenguaje literal o en un lenguaje figurado? ¿Ah? ¿Cómo? Levanta la mano que dice literal. ¿Qué? Todos creen que literal, figurado. Pues ese Señor está hablando literalmente de mover un monte. ¿Acaso el Señor no puede mover un monte? No puede mover un monte, Señor. Si detuvo la tierra, el poder que dice Giovanni, y no un hombre lo hizo, ¿no? Le habla al sol y le dice: sol, detente. Pues nosotros ya sabemos, Josué es una mala petición, una petición no científica, pero como el Señor no está aquí para hacer el examen, ¿verdad? ¡Ah, qué burro mío! Le está pidiendo, no se lo voy a dar. Como el uno de hermano que dice, ¿verdad?, que para que el Señor conteste su oración tiene que ser específico, porque si el Señor no entiende, se confunde. Mire, hermano, cuando yo escuché eso, yo tenía unos 12 años. Uno de los 12 años no está muy listo. Pero yo me acuerdo que yo se analicé eso, porque un hermano estaba predicando, dice que si uno no era específico del Señor, el Señor no le iba a dar eso que uno pedía. Entonces yo me quedé pensando, pues es que el Señor se confunde, lo podemos confundir a uno. Señor, quiero un carro, pero como no le digo de cuántas puertas lo quiero, de qué color, de qué marca, qué año, no me lo va a dar. Si dice el Señor que antes que nosotros pidamos las cosas, Él ya sabe lo que vamos a pedir. Aquí no tiene sentido eso. Pues de eso quiero hablarles, de la fe, de tantas cosas que nosotros andamos hablando y creemos en cosas sin fundamento en la palabra del Señor. Y las creemos así. Y como no somos específicos, pues no nos lo va a dar. ¿Y por qué le está hablando? Bueno, estamos hablando del monte, ¿verdad? De Josué. Sí, de Josué. Entonces Josué le habla del sol. Nosotros ahora, en nuestro tiempo, sabemos que no es el sol el que se mueve, sino que la tierra es la que se mueve alrededor del sol. ¿Cuál tuvo que haber sido la oración de Josué? Tierra, detente. No, pero Josué creía que el sol se movía. Entonces ahora el sol, ¿y qué creen? El Señor dijo: no es específico, Josué. No, ¿qué es lo que quieres? No, decir, habla bien. Hable bien, mijo. Dios no es así, ¿verdad? Josué creía que Dios era capaz de detener el tiempo, ¿verdad? Y responde a su oración y detiene, no el sol, detiene la tierra. Ahora, no va a poder mover el monte. Cuando Jesús hablaba de mover el monte, está hablando de literalmente, se puede mover el monte, lo pueden hacer. Ahora, pero como la fe es la certeza, ¿qué es la certeza? Y la convicción es el convencimiento, y el convencimiento, lo que nos lleva como al conocimiento, al convencimiento, es la afirmación de la palabra del Señor en su contexto.
Claro, para Dios no hay nada imposible, no lo hay. No hay nada que Dios no pueda hacer. O sea que si el hombre creyera en el Señor, así como dijo el Señor Jesús, para el que cree, todo le es posible. Quiere decir que si yo creo, todo lo que a mí se me ocurra, lo puedo hacer. Ahora, la pregunta es, ¿hay gente que cree de esa manera en el poder de Dios? Yo le pregunto, ¿aquí alguno de ustedes cree que para Dios no hay nada imposible? Lo digo con certeza. Amén. No somos también bien débiles. Pues podemos creer nosotros que para Dios no hay nada imposible. ¿Podemos creer? ¿Lo creemos? ¿Creen ustedes que hay otros hermanos alrededor en este país o en todo el mundo que creen que para Dios no hay nada imposible? ¿Creen ustedes que hay otros hermanos que creen más que nosotros? ¿Que pudiera haber alguien con más fe que nosotros? Que yo sí. Mi fe es bien chiquita. ¿Pero creen ustedes que hay otros hermanos que tienen más fe que nosotros? ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿ustedes ven que los montes se trasladan? ¿Ustedes ven que haya gente que pueda leer la mente? Algunos dicen que sí, y lo llaman don de ciencia. No sé si lo han visto, que supuestamente dicen lo que está pasando en un lugar, que hay alguien con cáncer y que Dios lo está sanando. A eso le llaman don de ciencia, o algo que uno ha hecho, y eso yo. Bueno, pero ¿han visto gente que atraviese paredes en este tiempo? ¿Han visto, Natalie? ¿Han visto gente que camina en el agua? No por un truco de lo que se llaman magos, no, que gente de verdad que camine en el agua. ¿Han visto ustedes? ¿Han visto personas que se metan al fuego sin quemarse? ¿Han visto ustedes eso? ¿Han visto resucitar muertos? Ahora, no los hemos visto, ¿verdad? No. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios no lo puede hacer? ¿Quiere decir eso, que Dios no lo puede hacer? ¿Sí? No. Sí puede, ¿verdad? Pero no lo hace. Y Jesús dijo, para aquel que cree, todo es posible. Entonces, quizás ese versículo de que para el que cree todo es posible, no quiere decir que todos los caprichos que se nos ocurran, Dios los va a hacer. ¿Verdad? Entonces no puedo venir a decirle a ustedes que todo lo que ustedes crean que el Señor va a hacer, Él lo va a hacer porque ustedes creen. ¿Sí? No puedo decirles, sí les puedo decir que para Dios no hay nada imposible. Sí les puedo asegurar que Dios es un Dios de milagros, que hace cosas asombrosas, que solo Él puede hacer. Eso sí se lo puedo asegurar. Lo que no les puedo asegurar es que lo voy a hacer con ustedes ahorita, porque yo no conozco el plan que Dios tiene con usted y con eso que usted está pasando. Porque resulta que las cosas asombrosas que nosotros hemos leído en la Biblia, ¿como qué? ¿Qué cosas asombrosas hemos leído en la Biblia que Dios hace? Eso es algo que yo hubiera querido ver. Eso lo he visto en la tele, no se debe comparar. ¿Qué más? ¿Cómo? Abrir la tierra para tragarse gente. Eso sí que se le da más que tragar un par de políticos. ¿Qué más? ¿Qué más nos sorprende lo que hemos leído en la Biblia? Resucitar muertos, hermano. Aparte que eso es asombroso, es la vida, ¿no? A veces acabando de enterrar a alguien y de repente llega a tocar a la puerta de su casa. No creo que usted va a decir gloria a Dios, milagro. Ahora, corriendo, pero un zombie. ¿Qué más le sorprende del Señor? La columna de fuego. Guiando a los israelitas en el desierto porque no había lámparas, ¿verdad? ¿Qué más? Lo que dice hermano, cuando echaron a Daniel al pozo de los leones. A un hombre, a los leones, ¿verdad? Que los leones cierran la boca, no comerse. ¿Qué iba a decir?
ciegos que recuperan la vista, calmar la tempestad, hermano. Solo porque alguien dijo, ¿cómo? El mar enmudece, ¿verdad? Y se cae inmediatamente, porque estaba ahí, se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este, verdad? Que el mar le obedece, que los vientos le obedecen. Increíble. Bueno, todas esas cosas Dios puede hacerlas. Dios las ha hecho. Pero si usted se fija, hermano, cuando Dios ha hecho esta cosa, Dios no pasa haciendo esto todo el tiempo. Como se predica, ¿verdad? Que toda la semana hay culto de milagros. Un milagro no sale todo el tiempo. El Señor anda exhibiendo su poder de esa manera. Porque el Señor, primero, el Señor no necesita convencer a nadie que Él es Dios. Dios no tiene un problema de inseguridad, que tiene que andarnos demostrando todo que Él es el Todopoderoso, que Él haciendo milagros por todas partes. Dios no es así. ¿En qué ocasiones vimos que el Señor hace milagros? ¿En qué ocasiones vimos que el Señor hace milagros? Las hacía por razones bien específicas, en el Antiguo Testamento, porque había un propósito grande con alguien. ¿Cuál es el primer milagro que se relata en la Biblia? No, en la Biblia. ¿Cuál es el primer milagro en la Biblia? No, claro. Creo que el diluvio es el primero, ¿no? Podría ser milagro. Bueno, quizás ahí lo que pasaba que no había llovido, solo sí, milagro. Pero es un milagro de juicio. Vamos al siguiente, el que dice Josué, Sodoma y Gomorra. Eso fue un milagro. Era Dios destruyendo una ciudad. Juicio. Milagro de juicio. ¿Qué otro milagro? No, antes, hay otro. Antes del juicio de Sodoma y Gomorra. De una torre, una casera. Un milagro también de juicio. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Luego decía, antes, las 10 plagas eran juicio. ¿Sí? Casualmente los milagros del Antiguo Testamento eran señal de juicio de parte de Dios. Ahora, ¿qué tiempo pasó entre un milagro y el otro? Si decimos que el primer milagro fue el diluvio y el segundo fue la Torre de Babel, ¿cuánto tiempo pasó entre el diluvio y la Torre de Babel? El milagro de todos los domingos. De la Torre de Babel a Sodoma y Gomorra, tampoco, no era de todos los domingos. Y de Sodoma y Gomorra a las plagas, si solo esclavos pasaron los israelitas 430 años en lo que el Señor no hizo milagro alguno. 430, fue más, porque dice la Biblia que habían pasado 430 años cuando nació Moisés, y Moisés pasó 40 años en Egipto, y después se echó otros 40 años en el desierto, o sea que pasaron 80, 430 más 80, 510 años sin que el Señor hiciera milagro. ¿Sí? No es de todos los domingos, ¿entiendes? No es de todas las semanas, no es que esta va a ser la noche del milagro. El Señor está haciendo exhibiciones de su poder así, al loco, y no porque alguien le exija que lo va a hacer, no es así. No nos queda duda que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacerlo. Y nosotros confiamos en la voluntad de Dios, en la provisión de Dios, que lo que estamos pasando, Dios tiene el control de todo. Y si Dios tiene el control de lo que estamos pasando, estamos tranquilos. Pasemos lo que estemos pasando. Después de las 10 plagas de Egipto, pasaron otros milagros en el desierto, ¿verdad? Como la piedra brotando agua, que de alguna manera también es un juicio, porque el Señor responde a la queja de los israelitas y les hace un milagro, algo molesto el Señor. ¿Sí? Después pasan 40 años los israelitas en el desierto alimentados por maná, ¿verdad? Llegan a la tierra prometida y el Señor hace otro milagro. ¿Qué otro milagro hace? Abre el Jordán.
como hizo con el Mar Rojo, abre el Jordán, y después derriba los muros de Jericó. Después pasan un par de años más y el Señor le da la victoria en unas batallas de una manera muy asombrosa. Solo porque Moisés levantaba las manos, ellos ganaban. Y cuando las bajaba, perdían. Entonces, por levantar las un milagro. Pero después de que los israelitas se establecen en la tierra prometida, pasa un buen tiempo, el Señor no vuelve a hacer milagro. Hasta que levantan los jueces. ¿Se acuerdan? Y se levanta Sansón y Jefté y varios ahí con los que el Señor hace otro milagro. Pero después de los jueces, porque pasan varios cientos de años hasta que el Señor vuelve a hacer otro milagro. Y el tiempo quizás en el que se ven más abundantes los milagros es cuando viene Jesucristo. Y es obvio que el Señor haga milagros si era el Hijo de Dios. La unción que el Señor le había dado, el Señor era para sanar enfermos, las vistas, los ciegos y todo eso. Y dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Para qué? ¿Perdón? Dar vista a los ciegos y todo eso. Y algunos hermanos se agarran de ese versículo para decir que todos tenemos esa unción. No. Dijo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué dijo Jesús después de leer eso? Esa palabra se ha cumplido hoy, allá, no con nosotros. Porque nosotros íbamos a andar haciendo eso, el Espíritu del Señor vino sobre mí. Y después le da esa autoridad. Bueno, y el Señor andaba haciendo milagros y él no oraba por el enfermo, él declaraba sanidad sobre el enfermo porque era Dios hablando. Y decía, el ciego recobre la vista y el ciego miraba. Y al cojo, levántate y anda, y se levantaba. Y al muerto, levántate y el muerto andaba. Y al leproso se limpio y la piel se restauraba. Y esa autoridad se lo da a los apóstoles. Dice los apóstoles andaban haciendo milagros. Pero dice la Biblia que la sombra de él pasaba por los enfermos y se sanaban. Pero si vamos a la evidencia bíblica, nos damos cuenta porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, el convencimiento en base a la evidencia bíblica. Nosotros nos damos cuenta que los apóstoles en cierto momento de la historia cristiana dejaron de hacer milagros también. ¿Quién fue esos milagros? Cesó. Se instauró con Jesús, Dios le delega y le da esa autoridad a los apóstoles lo hicieron. Se conocían eso como las señales apostólicas, lo que ellos hacían, y después de cierto tiempo cesaron esos milagros también. Y ya lo hemos visto un par de evidencias de nosotros aquí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los párrafos de la Biblia, del Nuevo Testamento, lo que hemos comprobado que los milagros habían cesado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, que hubiera cuidado con tomar agua, ¿verdad? Dice, toma vino a causa de múltiples enfermedades. O sea, Timoteo estaba bien enfermo, nadie le había declarado sanidad. No puede hacerlo, los milagros habían cesado. Pablo mismo, bueno, los que creen que Pablo tenía una enfermedad de la vista, si es así, pues qué mayor evidencia, ¿verdad? Pablo dice, 3 veces he rogado para que este aguijón de la carne me deje, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Sí? Muy enfermo. Y Pablo también dejó a un hermano casi muerto. O creo que se murió, no sé cómo se llamaba. Porque nadie iba a declarar sanidad sobre él. Los milagros habían cesado. Había un tiempo para eso. El Señor había ocupado los milagros para darle la autoridad a los apóstoles, para demostrarle a la gente que ese Jesucristo que andaba haciendo milagros, que ellos nunca habían visto de la manera que Jesús lo había hecho, seguía vivo. Y los apóstoles lo seguían haciendo, hacían las cosas que hacían en el nombre de ese Jesús que habían crucificado. Después de eso, los milagros cesan, como varios dones espirituales también, como la profecía cesa también en algún momento. De hecho, Pablo lo dice en su carta a los Corintios. Dice, las profecías cesarán y cesarán las lenguas, dice Pablo. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 13. Pero el amor, dice,
nunca dejará de ser. Pero Santiago dice, están unas buenas con nosotros, ya no los ancianos de la iglesia, y no podemos ir con la fe. Exacto. Y la oración de fe salvará la iglesia. ¿Dice sanará? Salvará. Ah, ok. Ah, muy bien. ¿Necesito explicar eso? ¿Qué es? ¿Qué es para ser sanado? ¿Qué tiene que ver la ofensa con la sanidad del cuerpo? ¿Qué tiene que ver? Me aseguro que no estaba hablando Santiago de una enfermedad del cuerpo, para confesar los pecados. ¿Sí? Y cuando hace referencia ya a la oración de los ancianos, dice que la oración del justo sanará. ¿Sí? No sanará, no siempre hay una garantía. Ahora, lo que pasaba con los apóstoles es que la autoridad apostólica activaba el milagro. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan cuando iban al templo y sobre Puerta la Hermosa? Le pidieron limosna a un cojo y Pedro le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Ellos, la autoridad de ellos, levántate. Claro, la autoridad que el Señor le había dado. Ahora, en ese versículo ya no se apega a la autoridad de alguien, sino a un grupo de personas. ¿Que son quiénes? Los ancianos o los cristianos maduros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hay un enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y dicen: oren por la persona. La fe del justo salvará al enfermo. ¿Por qué es lo más importante? ¿Que alguien sane su cuerpo o sane su alma? Probablemente ahí está hablando de alguien que no conoce al Señor. Lo más importante es que se salve, no que se sane. Porque no es la intención del Señor. El Señor jamás ha dicho que los cristianos no nos vamos a enfermar y que todos los cristianos nos vamos a curar de toda la enfermedad. Yo escuché a un señor, no puedo decir si es hermano, porque predica, yo tengo mucha duda de que sea cristiano, donde él afirmaba que ningún siervo de Dios que se llamara siervo de Dios podía morir de una enfermedad. Así lo decía. ¿Dónde dice la Biblia eso? Bueno, yo ocupaba versículos como este, ¿no? Y como aquel que llevó nuestra enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces no puede ser que un siervo de Dios muera enfermo. Se va a morir de viejo, pero no de enfermo. Pero sorpresa, todos los viejos, perdón por la palabra, usted me entiende, ¿verdad? Todos los viejos se enferman. ¿Por qué? Porque están viejos. Porque el tiempo pasa, los órganos dejan de funcionar como antes. Eso es inevitable. Es inevitable, la ley de la vida. Eso no puede ser. Y hay grandes siervos de Dios que han muerto enfermos. Se nos pregunta el hermano Billy Graham, murió con una enfermedad cruel, de Parkinson, sí, de Parkinson era. Horrible. Y era un siervo de Dios. Y así otro hermano que se van a enfermar. Los cristianos nos vamos a enfermar. Y el Señor no nos dice en ningún lugar que todas las enfermedades nos las va a curar. Bueno, y por su llaga no somos salvos, pues. O sanos, dice. Por su llaga hemos sido curados. Así dice. Si usted lee bien el versículo, ese versículo no está hablando de enfermedades. ¿Cuál es el versículo que por su llaga fuimos nosotros? Isaías 53, ¿verdad? El castigo de nuestra paz se fue sobre él, por su llaga, todos curados. Fíjense bien, nacer herido fue por nuestras rebeliones. Molido, vean primero, rebeliones, luego molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos que. O sea que Isaías está profetizando, inspirado por el Espíritu Santo, primero de transgresiones, de pecados,
Y luego de nuestra falta de paz. Y luego dice, por su llegada fuimos sanados. ¿Qué tiene que ver uno con otro? ¿No será que el Espíritu Santo está hablando de la enfermedad más letal que el hombre tiene? Que es el pecado, transgresiones, pecados y la paz, ¿verdad?, que no tenemos con Dios. Pero dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, por lo que sufrió, fuimos curados de ese mal. No es nuestro cuerpo. El Señor jamás ha dicho que todas las enfermedades se van a curar. Si no, díganselo a Pablo, pues. O díganselo al pobre Timoteo, que no podía tomar agua. Hermano, agua, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay? Y cualquiera de ustedes quisiera que el apóstol dijera, no, tomate bendito en lugar de agua. El vino le ayudaba a Timoteo. Y Pablo no le dice en ningún momento que va a ser sano. No se lo dice. Que Pablo está consciente de que él no podía hacer eso. Ya no tenía ese don activo. Y tampoco la profecía, los dones espirituales tampoco ya no estaban activos. Ya no habían profetas, porque Pedro lo dice más adelante. Nosotros vimos la gloria de Dios, lo vimos descender la gloria. Pero hay una palabra profética más segura que todo eso que hemos visto. Es la palabra de Dios, a la que bien haría nosotros en poner atención. Es la Escritura. No necesitamos profetas, ¿verdad? Gente con don de ciencia, gente diciendo cosas. Yo escuchaba a un hermano, bueno, no sé decir, perdón que hable de esa manera, pero no le estoy diciendo quién es, yo no estoy pecando. Pero decía este hermano, le hablaba a su iglesia, muchos hermanos ahí, y les decía, les contaba eso, que había llegado un hermano, un profeta, a hablarle a él y a decirle que había muchas personas que se oponían al ministerio que él estaba dirigiendo en una iglesia aquí en el país. Entonces el profeta le llegó a decirle que tenía varios enemigos, varias gente que se estaba oponiendo a lo que él estaba haciendo. Pero vean, aquí viene la revelación del Espíritu Santo. Y el profeta le dijo, pero no te preocupes, porque esos enemigos que tienes ahí en contra de la obra que estás dirigiendo no van a prevalecer, porque yo estoy contigo. Y te voy a decir, cuando el hermano dijo eso, la iglesia se emocionó tanto, que y creyeron en la voz del profeta. ¿Usted qué diría? ¿Usted qué diría? Se imagina que viniera alguien a hablarle aquí al pastor, ¿verdad?, al profeta, que hay enemigos que se están oponiendo con la escuela bíblica, con las reuniones que hacen en la casa de domingo, con la vigilia que van a tener hoy, que van a haber brujos orando. Pero no se preocupen, porque el Señor está con ustedes, le dice el profeta. Usted no se emocionaría una vez, se pararía el pelo y el brazo de la... ¿O qué diría? Jesús yo lo había dicho antes. Hace mucho tiempo lo había dicho. No a esta iglesia, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Le había dicho, ciertamente te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué profeta necesita decir eso? Dígame, ¿necesita el pastor que un profeta le venga a decir eso? Y que nosotros nos emocionemos porque el Señor vino a decir, si ya no lo dijo el Señor. Si nos emocionamos por lo que dice el profeta, discúlpenme, hermano. Es que no le creímos al Señor. Necesitamos que viniera un mensajero mortal que nos viniera a repetir la palabra. Es una profecía refrita, no original la profecía. El Señor lo habló, pero lo habló hace un montón. No le fue a decir a Esteban, así el pastor, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de los olivos. No es para la iglesia de los olivos, es para la iglesia de Jesucristo. Sorpresa, iglesia de los olivos no es la iglesia de Jesucristo, es parte de la iglesia de Jesucristo.
como otro montón de hermanos que tenemos en otras partes. Y el Señor ya nos dijo que no va a haber nada que se oponga a la iglesia de Jesucristo. El mismo infierno no puede hacerlo. Entonces me entiende, hay hermanos que creen en la misma cosa, andan poniendo la fe en cuestiones que no son. Entonces la gente le tiene mucho respeto a esos profetas porque le hablaron de Dios, y todo lo que ese fulano diga viene de Dios, aunque no sea bíblico. Esta ocasión era bíblico, solo que no lo dijo de esa manera. Todavía que le dijera, hermano, tenemos que recordar lo que dijo el Señor. Hubiera sido un poquito diferente, ¿verdad? Pero si hubiera sido un mensaje del Señor, no le hubiera dicho, te lo vengo a decir a ti, en tu iglesia. No, que esa palabra es para toda la iglesia de Jesucristo. ¿Quién dice que una denominación es la iglesia de Jesucristo? ¿Quién ha dicho que esta iglesia de los vivos de la Asamblea de Dios, en el plan del Pino, es la iglesia verdadera? Donde se predica la palabra como debe ser, donde se predica la sana doctrina. Y aquí, si usted no viene, aquí está perdido, que este es el lugar correcto. ¿Quién dice eso? Nosotros somos una colita, una partecita del cuerpo de Cristo que está en todas partes. Ahorita hay el cuerpo de Cristo aquí en el Pino, hay el cuerpo de Cristo en La Coruña, hay el cuerpo de Cristo en Ciudad del Cabo, en Sonsonate, en Izalco, donde están los grupos. Hay iglesia de Jesucristo. Allá en Rusia, en Irán también hay un poquito de cristianos, pero hay. Y son el cuerpo de Cristo. Y a ellos les ha dado el Señor la promesa que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Y por qué matan cristianos? Porque los cristianos pueden matar, pero la iglesia de Jesucristo no se detiene. Y algunos se mueren porque no son prudentes. Bueno, eso es prudente. Bien, vamos a quedar hasta acá. Hice la introducción nada más de la fe en el poder de Dios. El otro mes, a la misma hora, en el mismo lugar. Oramos, hermanos, y le podemos a la ofrenda, pero bueno, que le haya quitado tanto tiempo. Espero que hayamos aprendido de la palabra del Señor. Padre,